Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es la vida para aquel que camine en la destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Está comenzando Libertad sin Límites. Y me alegra poder saber de que tú estás allí del otro lado de esta pantalla. Hay una pantalla que nos separa, pero estamos unidos, estamos juntos. Hay fronteras que nos separan, pero estamos listos para poder abrir la palabra de Dios. Y gracias a Dios porque la tecnología nos permite estar cada vez más cerca. Y nos une con un objetivo principal, el objetivo de poder conocer más del amor de Jesús, de poder estudiar la palabra de Dios, de poder ser abrazados por las promesas de Dios cada día. Siéntete abrazado donde tú estás, Dios está contigo. No sé el problema, la situación por el cual estés pasando, puede estar pasando por el peor momento, por el mejor momento, pero quiero que sepas que Dios siempre está a tu lado. Bienvenido una vez más, mi cariño y mi abrazo para ti. Y hoy tengo un regalo muy especial para ti. Se trata de un DVD que se llama Santuario, el Camino de Dios. Ese DVD fue grabado directamente en Israel. Puedes ver aquí las imágenes y sabes que en este DVD vas a comprender mucho mejor el plan que Dios reveló a su pueblo en el santuario. Y al comprender el tema del santuario, nosotros vamos a sentirnos amados, privilegiados, sabiendo el gran sacrificio que Dios hizo por nuestra vida. Y tú puedes solicitarlo gratuitamente a nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 9810 1460. Voy a repetir una vez más porque hay personas que están sintonizando el programa también por Radio Nuevo Tiempo, +5512 9810 1460, o también puedes realizar este estudio a través de nuestra página web, que es estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar este material y otros materiales que sin duda van a enriquecer tu fe, van a fortalecer tu vida. Entonces estamos ya listos, preparados para poder abrir la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema súper importante. Hoy quiero hablarte de nuestra mayor necesidad, pero también de nuestra realidad y de lo que significa ser una nueva persona. ¿Alguna vez tú ya quisiste retroceder el tiempo para cambiar muchas cosas? Eso es común en todos, ¿verdad? El asunto es cómo podemos ser realmente nuevas personas, nuevas criaturas, podemos volver a nacer. ¿Cómo funciona eso en la vida espiritual? Yo estoy aquí con Biblia en mano, yo estoy aquí para poder abrir este libro sagrado y para poder encontrar aquella esperanza que nuestro corazón necesita, nuestra vida necesita. Entonces, yo quiero que tú estés allí listo, junto a la familia, junto a los amigos, o estás solo allí, pero quiero que estés preparado para el mensaje de hoy, que sin duda va a cambiar tu vida si es que tú prestas mucha atención. No es casualidad que hayas llegado hasta este momento a este canal o a este programa. Estamos listos entonces para comenzar. Antes vamos a una brevísima pausa. No cambies el canal, no cambies el dial, que ya regresamos. Esto es Libertad sin Límites. A la verdad, ser una nueva criatura para muchos puede causar un poco de intriga, curiosidad. ¿Qué cosa es esto de poder ser una nueva persona? Porque en la vida a menudo luchamos contra ciertas conductas, ciertas cosas que heredamos inclusive de nuestros padres, y nosotros vivimos luchando contra eso. Y luchamos, y siempre el deseo es: quiero ser diferente, yo quiero cambiar. Y a medida que pasa el tiempo nos frustramos porque vemos que el cambio parece que no significó nada de un año para otro. En lugar de ser mejor, cada vez vamos empeorando. Y recuerdas aquellas promesas de final de año, ¿no? A partir de este 1 de enero, de este nuevo año, voy a ser una persona diferente, voy a abandonar
de pecado, voy a estar más cerca de Dios, voy a tratar mejor las personas, voy a cuidar mejor la familia, voy a cuidar mejor la salud. ¿Y cuánto demora todo eso? Nuestras buenas intenciones, nuestra voluntad puede llevarnos a cambios superficiales o puede llevarnos a cambios momentáneos, pero no son cambios reales. Porque un cambio real no es externo, un cambio real comienza dentro del ser humano. Y ahí está nuestro problema, porque nosotros no podemos cambiar nuestra naturaleza, no podemos cambiar lo que tenemos dentro. Y ahí hay una lucha constante. Y allí viene la frustración, a tal punto de que muchas personas desisten y dicen, pues bueno, yo soy así, yo nací así, yo voy a morir así, yo nunca voy a cambiar. Pero sabes que la Biblia siempre trae una respuesta y siempre trae esperanza, porque es posible el cambio. Y ese cambio radica en una palabra: estar en Cristo. No significa simplemente conocer de manera cognitiva quién es Cristo, sino estar. Ese estar es una acción continua, es un verbo que demanda de una acción constante. Estar no es estuve, no es estaré, es estoy ahora. Ese estar en Cristo va a cambiar tu vida. ¿Más qué significa eso? ¿Cómo llegamos a ser nuevas criaturas en la medida que estamos en Cristo? De eso es lo que hoy te quiero hablar. Entonces yo voy a abrir allá aquí la Biblia y yo quiero que tú puedas estar lo más cómodo posible. Puedas tomar un papel, puedas tomar un lápiz, porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios necesita ser no solo leída, sino estudiada, analizada, profundizada. Y así vamos a enriquecer nuestro corazón de esperanza. Mientras tú haces eso y te pones cómodo, vamos a una brevísima pausa. No cambies el canal, ya regresamos. Vivimos en tiempos difíciles, tiempos de crisis, de dolor, de sufrimiento. Hay personas que en este momento están hospitalizadas, inclusive en muchos hospitales y clínicas colocan este canal para traer un poco de esperanza a las personas que necesitan. Existen personas que en casa están viviendo duelo porque han perdido algún ser querido. Hay muchas otras miles de personas que están con enfermedades mentales. Y cuando nosotros vemos el panorama social, político, religioso, el ambiente en el cual estamos viviendo, a la verdad parece que cada vez es más oscuro. La noche se hace más oscura, pero mientras más oscura es la noche de pecado, la noche de dolor, nos garantiza el amanecer. Y ese amanecer que se acerca cada vez más con la venida de Jesús. Y hoy quiero traerte esperanza. Esa esperanza de un nuevo amanecer, de una nueva vida, que comienza el momento que tú te entregas a Cristo. Cuando todo parece perdido, cuando todo parece acabado, cuando todo parece sin rumbo, la palabra de Dios siempre nos guía. Y hoy quiero hablarte de algo tan especial que tiene que ver con tu vida, con tu historia, que hoy puede cambiar. El libro de Efesios capítulo 6, versículo 2 o versículo 1 hasta el versículo 5, encuentro realmente un texto interesante. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Efesios 2, 1 al 5. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia sois salvos. Aquí hay varias cosas que resaltan. Y lo primero que me dice el apóstol Pablo es que todos estuvimos muertos, hasta que apareció Cristo para poder darnos vida. ¿Muertos en qué? En pecado. Porque, ¿sabes? Nosotros tendemos a pensar de que cuando se habla de muerte, solamente cuando el ser humano deja de respirar, el corazón deja de bombear sangre, entonces está declarado muerto. Pero hay tantas personas que están muertos en vida, personas que están secos, totalmente secos por dentro, viven un desierto interno,
personas que no encuentran el sentido de la vida, personas que se sienten esclavizadas y no saben qué hacer, no saben cómo salir. Y aquí Pablo dice, todos ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados, pero eso fue en otro tiempo. ¿Qué cosa marcó entre un tiempo y el otro? Cristo. Ahora la pregunta es, ¿dónde está un muerto? Pues un muerto está en su tumba, ¿verdad? Y todos nosotros, obviamente, en la vida también tenemos nuestras propias tumbas. Estoy hablando ahora de manera simbólica. Y Dios se acerca hasta las tumbas de nuestros vicios, de nuestros pecados, de nuestras inclinaciones. Se acerca hasta la tumba de nuestra desgracia. Y te dice, hijo, sal, yo quiero rescatarte. Y para tener vida tienes que salir de la tumba. Y salir de la tumba significa una vida con significado, con propósito, con esperanza. O sea, para tener vida real, vida en abundante ahora y vida eterna. Y cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, salimos de la tumba. Y al salir de la tumba podemos soñar, podemos tener paz, tenemos una visión diferente de la vida, podemos caminar seguros. Pero aquí hay un problema muy serio. Muchos cristianos o muchas personas que escuchan la voz de Dios para salir de la muerte a la vida, o sea, de esa vida de pecaminosidad a una vida de comunión con Dios, juegan a volver a la tumba. ¿Conoces algún tipo de religioso que sale de su tumba solo una vez por semana y el resto de la semana continúa en sus cosas, en sus vicios, en sus delitos, en todo lo que está acostumbrado a hacer? Se acostumbró a salir por un momento a la vida, pasa un tiempo con Dios, pero nuevamente regresa y regresan a la tumba. Entonces juegan entre la tumba y la vida. Y hoy quiero decirte cómo es peligroso volver de donde Dios te sacó. Porque puede ser que un momento tú te acostumbres a esa vida, que el libro de Apocalipsis capítulo 3 lo llama tibieza espiritual. No eres ni frío ni caliente, eres tibio. A veces pareces, a veces no pareces. O a veces solamente es apariencia, pero en la realidad no eres. Y obviamente que Satanás es tan astuto, que él siempre va a colocar circunstancias difíciles en la vida, especialmente cuando quieres escuchar la voz de Dios, cuando quieres salir de la tumba de la vida, cuando quieres salir de la muerte espiritual, cuando quieres escuchar la voz de Dios. Pone circunstancias adversas. Hay gente que me dice, pastor, es tan difícil, desde mi vida se complicó desde el momento que acepté a Cristo. Y claro, le digo, porque esto es una lucha. Y Satanás coloca dificultades para decirte que mejor es estar así, mejor es continuar la vida así. Porque el camino cada vez se torna más difícil. Y muchos, obviamente, que vuelven a esa tumba y no más quieren salir para continuar viviendo una vida sin sentido, sin propósito, sin destino. Y ese grupo de personas conocen la luz, pero prefirieron las tinieblas. Seguían amando las tinieblas. Ellos estaban convencidos de que tenían que dejar algunas cosas, pero solo convencidos, no estaban convertidos. Pero hoy quiero hablarte de un grupo que desde el momento que conoce a Cristo, desde el momento que se entrega a Cristo, sale de esa tumba simbólica y nunca más regresa. Y no quiere volver más a la oscuridad del pecado. Porque sabe que aunque el camino se torne difícil, aunque las cosas sean difíciles, es mejor caminar en la luz. Es mucho mejor. Y en ese grupo de personas que salieron con la intención de no volver más al pasado, ese grupo de personas llega a ser una nueva criatura en Cristo. Porque esas personas tienen una relación restaurada con Dios.
Y al tener una relación restaurada con Dios, tú tienes la eternidad garantizada. Por eso Juan capítulo 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quien comienza una relación con Dios tiene garantizada la vida eterna. ¿Y qué sucede cuando crees en Dios? Creer no solamente se trata de saber que Dios existe. No es yo creo que Dios existe. Creer en Dios demanda de una acción. Y esa acción yo lo veo reflejada aquí en lo que el apóstol Pablo dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Por eso es que en el primer texto que leímos de Efesios, allí qué cosa es lo que decía Pablo, ustedes esto vivían en otro tiempo, porque esto es vida pasada. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo llega a ser una nueva creación. Ahora, aquí hay un asunto que me llama tanto la atención. No dice el que está en la iglesia, porque hay muchos que pueden estar en la iglesia, pero sin Cristo. Con esto no te quiero decir, ahora sí, esto es una justificativa para no más ir a la iglesia, yo puedo ser cristiano en casa. No. Lo que quiero decirte es que aquel que está en Cristo, obviamente, tiene que asistir a la iglesia. Pero hay muchos que pueden estar en una iglesia, pueden ser religiosos, pero sin Cristo. Pueden llamarse cristianos, pero sin Cristo. Y no son nuevas criaturas. Porque la vida cristiana no se cuenta por los años que tú asistes a una iglesia. Se cuenta por el tiempo que tú pasas con Cristo. Voy a repetir esto que es un asunto interesante. La vida cristiana no se cuenta por los años que pasas en una iglesia, sino por el tiempo que tú has pasado con Cristo. Puede que muchas personas estén 30, 40 años en una iglesia y no haber pasado ni siquiera un día al lado de Cristo. No tienen una comunión con Él, no tienen una relación con Él, no están con Él, no pasan tiempo con Él. Entonces, la Biblia me presenta muchas bendiciones para aquellos que están, no para aquellos que conocieron, no para aquellos que estuvieron, sino para aquellos que están en tiempo presente y constante, una acción constante, estar siempre. ¿Cuáles son las bendiciones que la Biblia presenta para aquel que está en Cristo? El libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27, encuentro qué es cosa de lo que significa estar en Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, habéis sido bautizados en Cristo, y de Cristo estáis revestidos. Fíjate lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Aquellos que están en Cristo están revestidos. Porque nuestra vestimenta sin Cristo son nuestras propias obras, nuestra propia justicia, que llega a ser como miserables hojas de higuera con el cual estaba cubierto Adán y Eva después del pecado. Sin Cristo el ser humano está considerado como alguien que está desnudo. Mas cuando vas a Cristo, Cristo te reviste de su justicia. Cristo, por medio de su gracia, te coloca su justicia, su vida en tu vida. Y allí comienza un proceso de cambio en ti. Entonces dejamos nuestros harapos, nuestra ropa sucia, dejamos aquella vida tan contaminada y pedimos que al estar en Cristo, Cristo nos revista con su justicia. Cristo reproduzca en nosotros su carácter. El libro de 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, nosotros encontramos otra característica de aquellos que están en Cristo. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. ¡Wow! ¿Sabes aquí lo que dice el apóstol Pablo? Dice que aquel que está en Cristo tiene victorias constantes, más gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Al decir que va a triunfar aquel que está en Cristo, significa que aquel que está en Cristo tiene luchas, tiene peleas, no con otras personas, con circunstancias, con la vida. El camino no es fácil. Siempre va a tener que encontrar obstáculos. Pero en esa constante lucha, siempre tiene constante victoria.
Y luego el apóstol diría, porque en Cristo somos más que vencedores. Aquel que está en Cristo, Filipenses 4:13, dice que tiene la fortaleza para enfrentar las mayores adversidades. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, los que están en Cristo tienen fuerza, fortaleza para poder superar, enfrentar y superar los mayores obstáculos de la vida. Si tú buscas en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 14, dice que los que están en Cristo tienen perdón. ¿Y por qué perdón? Porque son personas que fallan. Aquel que está en Cristo no es una persona perfecta, aquel que nunca peca, no, falla, pero se levanta y encuentra el perdón. Es una persona que no se queda cuando cae, se levanta, se toma del brazo poderoso de Cristo y continúa. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice que aquel que está en Cristo tiene paz para con Dios por medio de Jesucristo. Tienen paz. En medio de cualquier circunstancia de la vida tiene paz. El libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice que aquel que está en Cristo es justificado. ¡Wow! Tenemos la justicia de Cristo. Y 1 Corintios 1:2 dice que en Cristo también somos santificados. Porque presta atención a lo que te voy a decir ahora. Tú puedes ir a Jesús como estás, pero Él nunca te deja así como cuando tú llegas. Tú puedes ir a Cristo como eres, pero nunca te deja como estás. Si tú vas con defectos de carácter, Él te va a transformar. Si tú vas con un vicio, si tú vas con alguna deformidad, con algún problema, Él te va a ayudar. Él va a pulir tu carácter, porque Él no solo te justifica, sino te santifica. Él te cambia, Él te transforma. Hay muchas personas que dicen, yo voy a Cristo como soy, pero vivo como soy. Espera un momento. Tú puedes ir a Cristo como eres, pero Cristo nunca te va a dejar como estás. Te va a cambiar y te va a colocar en armonía con su palabra. Por eso es que Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Quien está en Cristo no tiene condenación porque su vida está en armonía con la palabra del Señor. Quien está en Cristo tiene victoria, tiene fuerza, tiene fortaleza, tiene paz, tiene perdón, tiene justificación, tiene santificación, tiene eternidad, o sea, lo tiene todo. La pregunta es, si esto significa estar en Cristo, ¿por qué muchos cristianos no tienen esta experiencia? Porque todavía no han aprendido a estar en Cristo. Quien está en Cristo lo tiene todo. ¿Entiendes? Todo. ¿Cuál es el mayor problema de muchas personas cuando buscan a Cristo? Yo quiero hablarte de un problema muy serio. Mira, número 1. Muchas personas, cuando van a una iglesia, no van para buscar a Cristo. Van solo para buscar milagros. Ocurre el milagro y se acabó, porque ellos fueron solo por un beneficio. Muchas personas quieren seguir a Cristo solo por salir de sus deudas. Solucionan su problema económico y se acabó, porque su intención no era Cristo, era prosperidad financiera. Hay otro grupo de personas que prefieren buscar incluso una religión antes que Cristo. Personas que dicen yo voy a continuar con la tradición familiar, personas que dicen yo voy a continuar porque esto es lo que dice el pastor o dice la iglesia. O sea, buscan una religión y no a Cristo. ¿Estás entendiendo? Hay personas que buscan bendiciones de Dios, pero no al dador de las bendiciones. Señor, solo bendíceme, a ti no te quiero, solo quiero tu bendición. Y sabes que todas las bendiciones que presenta la Biblia es lo que Cristo hace en mi vida. Y cuando Cristo comienza a darme las bendiciones de manera desmedida, no cuando yo voy con un interés particular. No es que yo me voy y le digo, Señor, yo vengo aquí porque necesito ser sano, necesito un milagro. No, yo vengo aquí porque quiero amarte. Quiero tener un relacionamiento contigo. Quiero que tú me justifiques. Yo reconozco mi condición. Yo someto mi voluntad a Él. Entonces, Él hace lo que yo no puedo hacer, porque con mi propia fuerza no puedo cambiar. Pero cuando yo me someto a la voluntad de Dios, Dios coloca mi vida bajo la actuación del Espíritu Santo, que hace un trabajo de transformación.
Y fíjate lo que sucede cuando una persona realmente está en Cristo. Busca a Cristo, no las bendiciones simplemente, sino busca a Cristo. Un día, Juan y su hermano fueron llamados para ser discípulos de Jesús. Y cuando llegaron, ellos tenían un carácter deformado por el pecado. Y mientras caminaban con Jesús, su carácter iba cambiando. Juan, que era llamado el hijo del trueno, se convirtió en el discípulo del amor. La pregunta es, ¿qué hicieron Juan y Santiago? ¿Fueron cambiados solamente por ser discípulos de Jesús? Recuerda que Judas también fue discípulo y terminó perdido. La diferencia es que mientras algunos caminaban físicamente con Jesús, otros caminaban con Cristo y dejaban que Cristo iluminara por completo cada rincón de sus vidas. Se rindieron completamente a Jesús para que Cristo los transformara en nuevas criaturas. Entonces, caminar con Cristo puede ser la experiencia de Judas o la experiencia de Juan. Juan no solo caminó con Cristo físicamente, Juan permitió que Cristo haga un trabajo en su vida. Y aquí yo voy a tocar un asunto interesante. Hay muchos que prefieren hacer la obra de Dios y no permiten que Dios haga su obra en su vida. Por ejemplo, Judas, él pensó que estaba haciendo la obra de Dios, él cumplió con la misión, pero no permitió que Cristo haga su obra de transformación. Hay personas que pueden hacer grandes cosas para Dios, pero sin permitir que Dios haga grandes cosas en su vida. Entonces no llegan a ser nuevas criaturas. Cuando nosotros permitimos que Cristo entre en nuestra vida, ilumine los cuartos más oscuros de nuestra vida, donde están las heridas más profundas, donde están los mayores traumas de la vida, donde está la raíz de todos nuestros problemas. Entonces, cuando Él entra a esos rincones escondidos de la vida, Él limpia, Él sana, Él transforma. Pero Él no puede entrar sin que nosotros le permitamos. Nosotros tenemos que permitirlo. Él respeta nuestra libertad. Cuando tú haces eso, entonces te conviertes en una nueva criatura. Cuando tú permites que Cristo transforme el corazón, transforme el carácter. Y el cambio real viene de adentro hacia afuera. Yo quiero decirte que el propósito del Evangelio es restaurar la imagen de Dios en la vida del hombre. Esa imagen que fue borrada por causa del pecado. Por eso es que hay muchos hoy que pueden ser seguidores de Cristo, pero no están en Cristo, porque continúan viviendo las cosas antiguas. Entonces, estar en Cristo significa un cambio radical, no por tus fuerzas, sino por permitir que Cristo haga su obra en tu vida. Número 2, los que están en Cristo llegan a tener no solamente un carácter nuevo, también hábitos nuevos. Sabes, el apóstol Pablo dice, cuando ustedes estaban en la otra vida, no está hablando de que hay varias vidas, sino está hablando de ese momento cuando tú conociste a Cristo y cambiaste de vida. Ustedes estaban andando en otro tiempo. En otras palabras, cuando ustedes estaban en su tumba de pecado, dice Pablo, tus gustos eran diferentes, porque seguías el curso de este mundo. Tú no tenías dominio, no tenías control sobre tu apetito, sobre tu deseo, porque quien te dominaba, pues era el príncipe de las tinieblas. Pero cuando estás en Cristo, Él cambia todo, porque ahora mi vida es guiada por el Espíritu de Dios.
Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 habla la diferencia de aquel que es guiado por sus propios deseos y de aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. De aquel que es guiado por sus emociones y de aquel que es guiado por sus convicciones. Cuando estás en Cristo, Él cambia todo. Tu relación con Él permite que pueda cambiar tu forma de comer, de vestir, tus preferencias musicales, el uso de tu tiempo, porque a través del Espíritu Santo comienza a transformar el corazón degenerado por el pecado en tu corazón para un corazón transformado por su gracia y su poder. Porque Dios tiene poder para transformar cualquier vida destruida por el mal a una vida construida para el reino de los cielos. Para Él no hay nada imposible. Él puede hacer eso. Ahora fíjate, tú ya escuchaste aquel viejo dicho, aquel refrán. Dime con quién andas, te diré quién eres. Si tú caminas con Cristo, estás en Cristo, ¿tú has visto cómo dos amigos con el tiempo se parecen? Preferencias, gustos, colores. Antes no era así. Pero ahora se parece. ¿Tú has visto una pareja de esposa a medida que pasa el tiempo van pareciéndose? ¿Por qué? Es la convivencia. Cuando tú estás con Cristo, ¿por qué es que cambian tus gustos, tus preferencias, tu forma de ver la vida? Porque Cristo te abre un nuevo camino. Tu vida se va limpiando. Cambia todo. Número 3. Cuando estás en Cristo, no solamente cambia el carácter, cambian nuestros hábitos, cambian nuestros sueños. ¿Sabes que antes nuestro mayor sueño probablemente era enriquecernos, ahora es compartir aquello que tenemos? Y si tu mayor sueño no es que Cristo regrese pronto para vivir con Él por toda la eternidad, entonces todavía no estás convencido de quién es Cristo para ti. El apóstol Pablo en Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en el cielo, que somos extranjeros en esta tierra. Jesús dijo en Juan capítulo 17 que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero mientras estamos en el mundo, estamos para testificar al mundo, o sea, para que Cristo sea conocido a través de nosotros. Entonces ahí donde nuestra visión de la vida cambia. Nuestra vida ahora gira en torno a Cristo. A tal punto de llegar a decir como el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, cuando decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, mi vida gira alrededor de Cristo. Ya no soy yo quien mando, es Cristo quien guía. Número 4, cuando estamos en Cristo, no solo cambia nuestro carácter, nuestros hábitos, no solamente nuestros sueños. Cuando estamos en Cristo, la vida da frutos. El libro de Juan capítulo 15, versículo 5, dice así, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sabes que los únicos frutos que puede producir el ser humano son los frutos de pecado? Porque esa es nuestra condición pecaminosa. Pero aquel que está en Cristo comienza a producir nuevos frutos. No los frutos que Él puede fabricar, los frutos que el Espíritu Santo puede crear en su vida. Esos frutos están en Gálatas 5:22, donde el amor dice que es el fruto del Espíritu. Y cuando hay amor, hay gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, fe, mansedumbre, equilibrio. Eso se reproduce en la medida que estás en Cristo. El libro de Juan, capítulo 13, versículo 35. Jesús dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si ustedes se aman los unos a los otros. ¿Sabes que el amor es la marca del cristiano? No es otra cosa, es el amor. Voy a otro dicho popular. Tal palo, tal astilla. ¿Quién es tu padre? Igualito a su padre. Si tú dices mi padre es Dios, entonces tienes que parecerte a Él. ¿En qué sentido? En carácter. ¿Quién es Dios? Dios es amor. Entonces, si yo soy su hijo, tengo que reflejar su amor. Entonces, quien ama a Dios, ama al prójimo. Yo no puedo llamar a Dios de Padre y vivir ignorando a mi hermano, a mi prójimo. Es imposible decir yo tengo lleno el corazón de amor por Dios, pero no siento compasión por los demás. Eso es imposible.
Porque cuanto más cerca estés de Dios, más cerca estarás de las personas. Porque es el fruto que se reproduce en la vida. Ahora mira, finalmente cuando estamos en Cristo, ya te mencioné, cambia el carácter, los hábitos, los sueños, damos frutos, pero también cambia nuestra manera de enfrentar la adversidad. El sufrimiento en este mundo es inevitable hasta que Jesús regrese. Pero aquellos que están en Cristo enfrentan el dolor de manera diferente. Saben que tienen un refugio donde correr. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. O sea, tenemos paz en medio de cualquier tormenta. Cuando pasamos por el valle de sombra y de muerte, nunca estamos solos. Aceptamos por fe que estamos acompañados. El cristiano no permite que sus sentimientos estén por encima de las promesas de Dios. Porque hay muchas personas que dicen: yo quiero sentir, yo no siento. Deja de sentir y comienza a creer. Tus sentimientos no están por encima de lo que Dios dice. No deben estar por encima de tu fe. Yo creo que Dios está a mi lado, aunque no lo veo, aunque no lo siento, aunque esté en silencio. Yo creo que está. Incluso cuando perdemos un ser querido, las lágrimas de aquel que está en Cristo se tornan en lágrimas de esperanza. Por eso el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo dice: ahora quiero, hermanos, que ustedes no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. O sea, nuestra tristeza, nuestro dolor, es un dolor común, como todos los otros. Pero la esperanza viene para aliviar nuestro dolor. Por eso es que nuestra tristeza es diferente. Estar en Cristo, caminar con Cristo, vivir en Cristo y vivir para Cristo es la experiencia más fascinante y más hermosa de la vida. ¿Y sabes cuál es la experiencia más frustrante? La experiencia más frustrante es ser llamado cristiano, pero vivir sin Cristo. Es hablar de Dios, pero no hablar con Dios. Es trabajar para Dios sin conocer a Dios. Es creer que eres salvo y al final terminar perdido. Tú recuerdas en la parábola del hijo pródigo, habían dos tipos de perdidos. Uno, que era el pródigo fuera de casa, y el otro también estaba perdido aún cuando estaba dentro de casa. Jesús, cuando contó la parábola de la moneda perdida, la moneda se perdió dentro de la casa. El joven rico se perdió, aún cuando creía que estaba haciendo todo lo correcto, dentro de casa. El pueblo de Israel tuvo la presencia de Dios guiándolos día y noche, pero de todos los que salieron de Egipto, solo 2 de los que salieron entraron en la tierra prometida, aún teniendo la presencia de Dios, porque la dureza de su corazón no les permitió entrar en Canaán. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchos tienen la verdad en sus manos, pero no lo tienen en su corazón, en su mente. Muchos tienen suficiente luz, pero prefieren las tinieblas. Muchos son llamados a la vida, pero prefieren permanecer en las tinieblas de pecado. Muchos saben que viven el tiempo del fin, pero continúan con la indiferencia como si nada pasara. Tú sabes que al diablo no le importa mucho que creamos teóricamente en la venida de Jesús, siempre y cuando esto nos haga posponer nuestra preparación para ese día. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de relacionamiento tienes con Cristo? ¿Realmente tú estás en Cristo? ¿Estás con Cristo? ¿O solo lo conoces distante? ¿Qué cambios ya hizo en tu vida? Hoy eres mejor que ayer. Cada día eres mejor. ¿Qué cambios puede hacer Cristo en ti? Escuché una historia hace algún tiempo. 3 amigos viajaron a diferentes ciudades visitando allí